Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. En los siguientes episodios quería hablar sobre Ursula Le Guin, la escritora de ciencia ficción que falleció en 2018, y especialmente quería centrarme en dos de sus libros, Los desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad. En este primer episodio de la serie quería comenzar sobre Los desposeídos, novela publicada en 1974, que ganó los premios Hugo y el premio Nebula, siendo una de las pocas novelas que ha logrado tal hazaña. También se incluyen entre esos libros el Dune y, por ejemplo, Neuromancer, entre otras. El libro de los desposeídos se publica en un contexto de Guerra Fría. Es precisamente interesante por ese sentido, porque habla de una sociedad en la que, un universo, mejor dicho, en el que hay dos mundos. Está el mundo de Urras y Anarres. Anarres, digamos que es la luna que está cerca del planeta Urras, en el que 150 años antes de que comience la acción original de la novela hubo una revolución y un grupo de personas decidió volar a la luna, que es Anarres, para crear una nueva sociedad. Simplificándolo muchísimo, diríamos que Urras, que es una especie de analogía del planeta Tierra, lleva a cabo un sistema económico, social y político de corte neoliberal capitalista, mientras que en Anarres impera un estilo anarquista. Es por ello que cuando se hace la revolución liderada por Laia Odo, que es la figura más emblemática de aquel momento, quiere que haya un cambio de la sociedad y deciden marcharse a la Luna. La Luna es un satélite desértico en el que realmente sobrevivir entraña una dificultad impresionante. Los desposeídos presenta preocupaciones filosóficas muy pertinentes sobre diferentes problemas del mundo que se extrapolan a la sociedad contemporánea. Tenemos el enfrentamiento de las dos sociedades, como he dicho, por un lado Urras y por el otro Anarres, en el que las desigualdades económicas y políticas se reflejan de manera radical en el lenguaje utilizado por la escritora, por Ursula Le Guin, y de esta manera se altera la interpretación de la realidad. Es interesante que en la novela cada capítulo está dedicado a una sociedad diferente. Comenzamos con Shevek, que es un científico anarquista que habita Anarres y que viaja a Urras a ponerse en contacto con otros científicos y conocer la sociedad capitalista del planeta. Digamos que han pasado muchas décadas sin que haya habido contacto físico entre ciudadanos y ciudadanas de ambas sociedades. Por tanto, lo que va a hacer Shevek, de cierta manera, es un aspecto pionero. Hay gente que no quiere que Shevek abandone Anarres y vaya a Urras, pero él piensa que es pertinente para conocer la sociedad y poder establecer lazos con Urras. El primer capítulo trata del viaje de Shevek de Anarres a Urras, y a partir de ahí el siguiente capítulo habla de Anarres, pero habla de Anarres en el pasado, cómo Shevek fue criándose en la sociedad anarquista. Y así vamos intercalando, digamos que el 1, el 3, el 5, el 7, etcétera, los capítulos impares hablan sobre el presente de Shevek en Urras, cómo va conociendo la sociedad, cómo se trata de integrar con un grupo de personas que le ven de cierta manera con una perspectiva orientalista, le tratan como si fuese una especie de figura legendaria, y al mismo tiempo existen diferencias económicas, sociales, culturales, las que Shevek trata de afrontarlas de la manera más directa posible. Hay diferentes comunicaciones, diálogos a través del libro que representan como esas diferencias ideológicas. Una de mis partes favoritas de la novela, sin querer desgranarla mucho para no hacer spoilers en caso de que queráis leer el libro, que repito, es uno de mis favoritos. Él asiste a una fiesta en la que hay un despliegue ostentoso de riqueza, de lujo. Es una casa gigante que a Shevek le sorprende, porque en el planeta del que él viene las viviendas son más diminutas, y él hace una radiografía de lo que él ve en esa fiesta y, por ejemplo, explica cómo las personas de aquella fiesta son
tienen mejores galas, los rasgos son menos ajados. En definitiva, habla de que las personas son más bonitas, tienen las manos más suaves, no la piel tan curtida como los ciudadanos y ciudadanas de Anarres. Pero sin embargo, acaba la retahíla de descripción diciendo: pero los rostros de la gente de Anarre son más bonitos. Yo creo que en este sentido se refiere al rostro en sí, a la afabilidad de las caras de los ciudadanos. Aquí habla como los gestos, la manera de actuar de las personas de Urras es más farisea, como si tuviesen que medir el tono de voz, la manera en la que se comunican con otras personas, mientras que en Anarres es todo más espontáneo. Digamos aquí que tenemos el contraste entre capitalismo y anarquismo que también refleja Úrsula Le Guin en la novela. También se tocan temas como el feminismo, y esto me parece muy interesante porque también lo hará de nuevo Úrsula Le Guin en su otra obra magna, La mano izquierda de la oscuridad. Y aquí, por ejemplo, hay una escena en la que Sebek se encuentra con una mujer en Urras y trata de entender por qué las mujeres en esa sociedad aceptan un sistema patriarcal que queda claro desde el momento en que Sebek está en la nave, incluso antes de pisar Urras. Y la mujer le comenta que, al contrario, allí son mucho más libres que sus compañeras en Anarres, que viven en pobreza, que no tienen tantos lujos como en Urras. Se crea una conversación muy interesante. Ese es uno de los quizás mejores capítulos de una muy buena novela. Y hablando del tema del machismo en Urras, cuando se ve que está en la nave viajando hacia el planeta por primera vez, se encuentra, creo que son 3 científicos y comienzan a hablar sobre los distintos avances de ambas sociedades. Y en uno de los diálogos muy interesantes le preguntan: ¿encontró usted alguna mujer capaz de hacer un trabajo intelectual original, doctor Shebe? Y el propio Shebe replica: bueno, diré más bien que ellas me encontraron a mí. Mitis, en Poniente del Norte, fue mi maestra. También Waraf. De ella han oído hablar, supongo. A lo que le replican, y esto es importante: ¿Waraf era una mujer?, dice Pae con genuina sorpresa, y se echó a reír. Esto es importante por 2 cosas. Primero, porque los nombres de Anarres se asignan de manera aleatoria a través de una computadora, y los nombres no tienen más de 5 o 6 letras, si no me equivoco, y son nombres que es difícil saber si corresponden a mujeres o hombres. Tenemos Shebek, tenemos Waraf, Mitis, etc. Y así sucede con todos. Y de hecho le replican a Shebek: con los nombres de ustedes nunca se puede saber, por supuesto. Supongo que para ustedes es importante no hacer diferencia entre los sexos. Y para terminar la conversación, Shebek le replica: Odo era una mujer. Odo, Laia Odo, la persona que ejemplificó la revolución, que fue encarcelada en Urras cuando trató de rebelarse contra el sistema establecido y que escribió las cartas desde la prisión, que fue como, digamos, que es como la ideología hecha escritura. Tiene paralelismos evidentes con Antonio Gramsci, que fue encarcelado por el gobierno fascista de Mussolini y que escribió lo que más tarde se conoció como Diarios de la prisión. La similitud del nombre no es casualidad. Y de hecho, en uno de los libros que también escribió Úrsula Le Guin, que se llama, digamos más bien es un ensayo, que se llama El día antes de la revolución, que también se publicó en el 74, poco después de Los desposeídos. En él está basado en Laia Odo, y ella misma explica cómo sus cartas, sus enseñanzas, tuvieron una docena diferentes de nombres. Aquí la conocemos como las cartas desde la prisión, pero es posible que, igual que como sucede con los diarios de prisión de Gramsci, se refirieron a ellos de manera diferente. Aparte del feminismo, de la desigualdad social, de las diferentes sociedades, también es importante el uso de un imaginario colectivo en el que se idealiza la revolución. Por eso creo que es importante leer, en complemento con este libro, el de El día antes de la revolución, escrito por Le Guin, en el que, como he dicho, narra las perspectivas de Odo. Y aquí se explica en diferentes encuentros con Shebek en Urras, con personas que añoran poder volar hacia Anarres y vivir en la sociedad anarquista. La tienen como muy idealizada.
Y, por ejemplo, una de las personas con las que se encuentra Shebek le dice, ¿sabe lo que la sociedad de ustedes ha significado aquí para todos nosotros en los últimos 150 años? ¿Sabes que cuando alguien quiere desearle suerte a otro le dice, ojalá renazcas en Anarres? Es decir, esta idea de una sociedad perfecta, utópica, que se desembarazó de la ideología imperante del capitalismo y que ahora utiliza un sistema de apoyo mutuo, de cooperación y solidaridad en Anarres. Eso bien es cierto, pero Ursula Le Guin, y creo que es uno de los puntos fuertes de la novela, no trata de idealizar el anarquismo, a pesar de que ella haya confesado que es su ideología favorita. Es más, en la novela, como está narrada desde el punto de vista de Shebek, él mismo muestra que, pese a considerarse anarquista, todas las dificultades que entrañan en el planeta Anarres, en el que además no hay los recursos naturales tan abundantes como puede haber en Urras. Y por tanto, la novela, si bien critica la sociedad capitalista de manera fehaciente, la desigualdad social, el machismo, la imposibilidad para personas de diferentes culturas de poder integrarse plenamente a la sociedad, también al mismo tiempo habla de cómo en Anarres, aunque sea una sociedad en la que exista solidaridad entre los habitantes, hay dificultades e incluso contradicciones. Incluso habla de un grupo burócrata que se ha establecido en el poder y cuyas, digamos, rendijas mecánicas son impermeables. Y eso se ve que es muy crítico con ello. Como hay una persona que se llama, creo que era Kabul, en la novela, que es, digamos, que es el supervisor de Shebe, que trata de apropiarse de sus trabajos y demás, y la compañera de Shebe le anima a que se vaya precisamente para distanciarse de esa toxicidad prisionera de la que es fruto este sistema tan burocrático. Esta crítica también a cómo una revolución puede ser de cierta manera tergiversada aparece en La mano izquierda de la oscuridad, que se publicó 5 años antes, en el 69. Y por tanto es interesante Los Desposeídos como una novela de contrastes, de capitalismo frente a anarquismo, de solidaridad entre personas contra individualismo y demás, al mismo tiempo que muestra las contradicciones, los puntos positivos y negativos de ambas sociedades, y por tanto el lector, creo que recibe un desafío muy estimulante para poder entender cuáles son las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas ideológicos, políticos y económicos. Y para terminar esta primera parte del capítulo, quería hablar de una frase que dice Ursula Le Guin, en la que habla de por qué el anarquismo es su ideología preferida, y dice lo siguiente: el odonianismo es anarquismo, odonianismo refiriéndonos a la ideología implementada por Laia Odo. Continúa: anarquismo no es lanzar bombas, eso lo podemos considerar como terrorismo, a pesar de que muchos terroristas se definen a sí mismos como anarquistas. Anarquismo, continúa, tampoco es el darwinismo social que se llama hoy en día libertarianismo, que es perpetrado especialmente por la extrema derecha. No obstante, anarquismo, como aparece prefigurado en el pensamiento temprano taoísta y expuesto por figuras como Shelley es el marido de Mary Shelley, que escribió Frankenstein, Percy Shelley, que escribió uno de los, en mi opinión, de los poemas más bonitos que ha existido, que se llama The Mask of Anarchy, que lo creó después de la masacre de personas en la plata de Peterborough, en Manchester, en 1815, y que sacaron hace pocos años la película de Peterloo. 1815 no, perdón, me he equivocado, es 1818, 1815 es Waterloo, y precisamente la masacre de Peterloo toma el nombre de la batalla de Waterloo, y como sucede en la plaza de San Peter, es Peterloo. Ese poema es de Shelley. Continúa Ursula Le Guin diciendo, es el anarquismo expuesto por Percy Shelley, Peter Kropotkin, autor de grandes escrituras anarquistas, uno de los más famosos, entre ellas La conquista del pan o Apoyo mutuo,
Emma Goldman, que estuvo en España, estuvo en Cataluña durante la Guerra Civil y es una de las grandes figuras del anarquismo de finales del siglo XIX y principios del XX, que participó en los movimientos obreros de América de finales del siglo XIX y que tiene entre sus obras más importantes ensayos, Anarquismo y otros ensayos, y Goodman. Paul Goodman, que no he tenido el placer de leerle, pero al parecer es un anarquista de los más influyentes. Y para finalizar, continúa Ursula Le Guin. Anarquismo, el principal objetivo del anarquismo es acabar con el Estado autoritario, ya sea capitalista o socialista. Y esto es importante porque lo comentaré en el siguiente episodio. El principio del anarquismo, la moralidad bajo la que conlleva llevar a cabo esta idea, es la cooperación, solidaridad y apoyo mutuo. Justo utiliza el término apoyo mutuo que es implementado en el libro de Kropotkin. Es de todas las políticas teóricas la más idealista y la más interesante. Finaliza. Y en el siguiente episodio seguiremos hablando sobre esta novela y la vida de Ursula Le Guin.